Bienvenidos a Sandbox, yo soy Daniel Chávez y en cada episodio vas a escuchar lo que nadie te cuenta, cómo se levantan las startups, cómo piensan los inversionistas y cómo se rompe el molde para crecer. Esto no es un simple curso, es la trinchera del emprendimiento real. Y para arrancar este capítulo tengo el gusto de presentarles a Federico Iriberri, co-founder y CEO de Brotas. A la par es inversionista ángel, mentor y una de las personas con más recorrido en el ecosistema chileno de emprendimiento. Bienvenido, Federico. Hola, hola Daniel, muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá, un poco conversar de estos temas y como dices tú, traer un poco de experiencia de la trinchera. Buenísimo, Federico. Hoy el tema que vamos a ver es invertir en startups con impacto social. ¿Realmente rentable o solo es propósito? Pero arranquemos un poco hablando de ti. Más de 15 años en el ecosistema chileno. ¿Qué fue lo que te convenció a entrar a este mundo? ¿Qué pasó con Federico de hace 15 años? Sí, una buena pregunta. Yo diría que tiene un poco más de tiempo. Tuve la suerte y sigo teniéndola de tener un padre, un papá emprendedor y diría que eso era algo poco común en mi generación de la escuela, ya del colegio. Y, y creo que eso me marcó mucho de tener un interés por este mundo, ¿no? De hecho, me metí, me acuerdo, por allá en los últimos años del colegio, a los 17, 18, en un grupo que buscaba enseñar jóvenes respecto del emprendimiento, de la actitud emprendedora más que del hacer Mm, empresa como tal. Eh, y después estudié ingeniería comercial, que es como administración y de negocios, acuerdo, de acuerdo. y de a poco fui entendiendo que eso iba a ser un buen paquete de herramientas para poder crear cualquier cosa que yo quisiera después en el futuro. Y mientras tanto, no se me ocurría en qué emprender y dije, bueno, quizás hay un buen espacio para que yo ayude a otros que sí tienen buenas ideas y quieren Ajá. emprender a hacerlo y por ahí empezó mi búsqueda de ayudar a otros a emprender. Entonces, mis primeros Mira, trabajos fueron en la universidad donde estudié, promoviendo el espíritu emprendedor entre los alumnos de pregrado y así partió. ujú, excelente, o sea, siempre como un apoyo extra. ¿Y en qué Sí, momento decidiste pasar de apoyar a emprendedores a comenzar a invertir activamente? es una buena pregunta. Diría que trabajé en esos primeros, diría, 5 o 6 años apoyando a otros a emprender. Diría mis dos últimos trabajos en ese periodo fueron siempre evaluando a quienes querían aplicar a subsidios del Estado, a fondos, y me pareció en algún minuto un poco hipócrita esto de yo te evalúo, pero tampoco tengo la experiencia de lo hecho nunca. Entonces me pareció como que evaluaba de un manual o de Claro, un claro. libro, pero sin entender Sin la el otro lado. experiencia como tal. Exacto. Y ahí dije, bueno, me toca salir un poco, entre comillas, al mundo real del emprendedor y a emprender. Y tuve la suerte que me invitó mi socio a Brota y Ujú. conocí más de cerca el mundo de la inversión en startups y comencé rápidamente, producto del mismo quehacer de Brota, a invertir en startups en ese minuto desde $100. Y ya tengo hoy día cerca de unas 45 inversiones en startups. Ah, sí. En Brotas sí he visto proyectos, o sea, en el tiempo que estuvimos en Chile, los proyectos que llegaron a invertir, o sea, realmente tenían un impacto fuera de que simplemente solo sean rentables. Correcto, sí, el foco de Brota siempre desde un principio ha sido promover la inversión con impacto, desde la lógica de entender que como lo más probable es que a estos proyectos les vaya mal, porque uno está invirtiendo en etapas muy tempranas y por lo tanto la incertidumbre es muy alta, que al Ujú. menos también los inversionistas tuviesen por el otro lado la tranquilidad de que su plata estuvo tratando de generar un impacto positivo y que sea un poco, entre comillas, como algo que te ayude a disminuir el golpe que uno siente cuando su inversión fracasa, ¿no? Pero Tal también cual. porque Como creemos que, mucho en que las empresas tienen que reconocer que habitan en un ecosistema y que por lo tanto si no están buscando el bienestar conjunto tanto social como medioambiental, eventualmente van a estar destinadas a fracasar. tal cual, al final, una startup, una empresa, emprendimiento, como queramos determinarlo, siempre está dentro de una comunidad, existe en una comunidad y como tal un poco de impacto también ayuda a esta misma. ¿Y alguna vez, Federico, ha llegado la situación
de que rechazaste alguna startup que sea muy rentable, pero realmente el impacto no te convenció? Sí, nos ha pasado muchas veces, sobre todo cosas que tienen que ver con explotación de recursos naturales o proyectos que, sobre todo nos interesa mucho entender por qué los founders, los fundadores están detrás de ese proyecto. Y si nos dicen, no, mira, nosotros creemos que aquí nos vamos a hacer millonarios y como que no hay una búsqueda de un propósito más grande como de generar bienestar, preferimos muchas veces pasar porque nos damos cuenta de que nos hemos ido dando cuenta en estos ya como Brota 12 años, pero como founders varios más en el ecosistema, de que quienes no persiguen un propósito superior a ganar solo plata o dinero, tienden decimos en Chile, tirar la toalla más rápido, Mm, como porque emprender es muy difícil. Entonces, si yo no tengo algo igual. más grande que solamente la motivación de ser millonario, probablemente voy a buscar entonces un trabajo que me pague un mejor sueldo y voy a dejar botado mi emprendimiento. Entonces, la búsqueda del propósito conecta un montón de cosas, entre ellas que haya founders alineados en una cosa más grande que ellos volverse ricos. Tal cual, porque yo siento que este tema del impacto, el apoyo social, te mueve más allá de la rentabilidad, porque seamos sinceros, cuando tú comienzas con tu startup, no desde el año cero, desde el momento uno, vas a comenzar a ser rentable, no vas a comenzar a Mm. ganar dinero, y a veces este impacto, este apoyo que estás logrando, es como que la milla extra que te ayuda a seguir siendo perseverante. 100% de acuerdo con eso y te permite también ver cuál es el impacto de lo que estás creando más allá de, como decís tú, los números que den la contabilidad al final del año. ¿Eh? Sí, Mm. sí. ¿Y cuáles son los primeros pasos cuando llega una startup con impacto social? ¿Cómo comienzan los primeros contactos con Brota? Sí, normalmente hay dos canales, hay dos formas. Una es, hay un formulario en nuestra plataforma con el cual les pedimos que nos entreguen cierta información y con eso evaluamos si va a haber fit o calce con nuestra tesis de inversión. Y la otra es que por referidos o conocidos o los medios de prensa conocemos alguna startup y salimos nosotros a buscar ese proyecto, a esa startup y a ver si le interesa conversar y ver cómo poder conocerlos un poco más y ver si hay fit. ¿No? Así que en general es tanto pull como push, o sea, nos llegan startups que postulan vía la plataforma y salimos a buscar con foco, como conversamos ya, diría principalmente tres cosas. Un buen equipo emprendedor, un propósito y un impacto claro y una innovación que nos permita entender que van a poder ganar la carrera por dominar un mercado como una startup, con un Mm. crecimiento importante, etcétera. El cual más que todo es que se alinee a la tesis de inversión que ustedes tienen como Brota. Y Sí, coméntame un correcto. poco más de esa tesis. Bien. Diría que que buscamos cinco cosas, tres de las cuales ya nombré: equipo emprendedor, o sea, un grupo de personas talentosas que sean complementarias entre ellas para que no haya solo personas que piensan igual, que tengan experiencias distintas. Entonces, muy importante el equipo emprendedor. Segundo, el mercado en el que están operando, que sea un mercado que está creciendo, que sea un problema con futuro, no que sea un problema que está abandonado, que está en vías de Mm. desaparecer. ¿Ya? Que haya una innovación, como dije antes, ojalá disruptiva, pero al menos que haya un valor agregado a las soluciones que ya existen en el mercado, entendiendo que desde ahí es donde esa startup planea robarle clientes a la competencia y quizás agrandar o adquirir más clientes del mercado. Cuarto, el tema del impacto social y medioambiental, el propósito. Y quinto, un poquito entender cuál es su teoría o su tesis de por qué con capital ese proyecto va a poder acelerar. ¿Ya? Y aquí una Mm. analogía que me gusta mucho contar a mí es que un auto con más combustible no anda más rápido. Y lo que tienen que entender muy bien los founders es que nos tienen que ayudar a nosotros a entender por qué con capital ese auto, esa empresa va a poder andar más rápido. Y que eso no es echarle más combustible, porque si yo pago más sueldo, Tal eso no cual. necesariamente O hace que sea, el poniendo proyecto. dinero, obviamente vas a vender más. Claro, claro, pero yo necesito entender cómo se va a andar más rápido en el tiempo, porque de nuevo la carrera de una startup, a diferencia de una empresa tradicional, es un viaje de crecimiento acelerado, no lineal. De nuevo, cualquier negocio Mm. puede crecer en el tiempo, pero si ese crecimiento es lineal, no vas a tener un comportamiento, una rentabilidad como la que se espera de una startup. Correcto. Sí, o sea, considero que eso es súper clave, más que todo
para el tipo de organización que ustedes son. Y coméntame, ¿realmente existe este término de doble retorno? El tema de cuando tú inviertes en una startup, tienes un retorno financiero, el económico, y otro el retorno social, o es más que todo una narrativa. No, yo creo que lo que es bien interesante es que yo diría que cerca de un 70% de los inversionistas en nuestras encuestas a los usuarios, su primera razón de invertir es porque existe una conexión emocional con el propósito de esa startup, o sea, con el qué están resolviendo y por qué lo están resolviendo ese grupo de personas en particular. ¿Ya? Hay un grupo de personas que invierte racionalmente, que evalúa estos desde la arista puramente financiera y de si cree que hay una posibilidad de retorno económico, pero el 70% lo hace porque lo puede hacer desde pequeños montos. Y eso no existe necesariamente en el resto de la industria del capital de riesgo, ¿ya? Donde hay un administrador de fondos que administra, no sé, varios millones de dólares, tiene que, y que le prometió a sus aportantes rentabilidad financiera, no necesariamente rentabilidad social o en impacto positivo, ¿ya? Entonces tiene que hacer la evaluación puramente racional, dura, financiera. En cambio, Ujú. cuando a través de Brota entiendes que puedes invertir desde $500, ¿ya? Puedes hacer una evaluación distinta, donde decir, oye, bueno, quizás el retorno de esos $500 no me cambie la vida financieramente hablando, por lo tanto subo en mi escala de evaluación, en la importancia, ese tema emocional y decir, pucha, quiero que mi capital, mi dinero esté detrás de cosas que le cambien la vida a las personas, a la sociedad, o que resuelvan problemas que yo tuve o que mi entorno tiene. ¿Te fijas? Y creo que Correcto. ahí sí se sale un poco esta, como dices tú, que ya no es solamente relato, sino que algo de verdad, que la gente persigue y busca en sus inversiones. Tal cual, o sea, lo importante con Brota lo que están logrando, o sea, democratizar el tema de las inversiones para inversionistas, donde ya no necesitas medio millón, un millón para realmente comenzar a invertir con impacto, sino Exacto. tranquilamente, como tú comentas, $500, $1000, ya pueden comenzar a apoyar estas startups que realmente van a hacer el cambio. Sí, correcto, correcto, correcto. Bravazo. Y coméntame, ¿qué errores en tu experiencia cometen algunos emprendedores sociales cuando quieren comenzar a levantar capital? Sí. Ahí es donde yo creo que el mayor error es el desbalanceo muchas veces del propósito por sobre el negocio. ¿Ya? Y está Mm, bien, queremos que haya propósito, pero también tenemos que entender que tiene que haber negocio. ¿Ya? Y ahí muchas veces los emprendedores y emprendedoras pierden el norte y por la búsqueda de un propósito restricto se olvidan de que también el negocio tiene que ser sustentable en el camino y que para que haya más impacto tiene que haber más negocio, para que haya más negocio tiene que exacto, haber para que crezca más y llegue a más personas. exacto, tiene que haber ingresos, tiene que haber utilidades y que esas mismas utilidades yo las puedo seguir reinvirtiendo para hacer crecer mi negocio. Entonces, por ahí a veces encontramos como estos personas idealistas del propósito que buscan solo impacto y que al final esa empresa termina más bien pareciéndose una fundación, que no tiene un modelo de Ujú. negocio que no está pensada para ganar plata, sino que para generar bienestar, pero sin un modelo sustentable y escalable en el tiempo. Entonces, diría que el error más grande es como enamorarse solo del propósito olvidándose de la parte del negocio. Eh, pero creo que con el tiempo ya el ecosistema también ha ido aprendiendo eso y hoy día ya vemos un equilibrio más estable entre estos dos mundos y que no es solamente perseguir el propósito sin vigilar el negocio, ya Tal cada vez cual. se comete menos ese error. Ahí que tengan un equilibrio correcto, porque es cierto, o sea, puedes estar salvando al mundo, puedes estar generando el impacto que quieres, pero si realmente no es rentable, no vas a ser sostenible. Y si no eres Exacto. sostenible, ¿de qué sirve todo el impacto que has logrado si ya no lo vas a poder hacer mañana? Exactamente, exactamente. Así que sí, yo creo que ese es un error del cual el ecosistema, al menos en Chile, ya ha ido aprendiendo rápido. Tuvimos, gracias a Dios, hartos casos de éxito desde etapas tempranas. No, no sé, nosotros por allá en 2014, nuestro segundo año de operación, financiamos una startup de impacto social que se llama El Gramo y que escaló y qué sé yo, y que lamentablemente el año pasado cerró sus puertas y que fue un poco el Ujú. estandarte, el primero que levantó la banderita de lucha de estas startups con impacto positivo, y Ujú. que en el fracaso yo creo que también ellos analizan esto y dicen, oye, perseguimos algunas veces más el impacto social
que el bienestar de la compañía, y eso nos terminó pasando la cuenta porque el capital de inversión no es infinito y también hay que un poco saber jugar ese equilibrio. Y de nuevo, entonces, ya este es un ecosistema que lleva unos 12 años madurando este equilibrio que es muy importante. Excelente. Y, digamos, para el inversionista común, no tanto el inversionista que busca impacto social o sea, el común denominador, la gran mayoría de inversionistas, una startup con impacto social, ¿mejora la valorización del startup o la limita? Ah, qué buena pregunta, Daniel. Yo diría que lo que hace un buen impacto social es que la valorización pase a un segundo orden de relevancia. ¿Ya? Y lo hemos Mm, visto, no sé, tenemos proyectos, esto es algo que medimos en algún minuto por ahí en 2020, hicimos un recap así como histórico de Brota y medimos que los proyectos donde el impacto social era mucho más evidente se financiaban un 40% más rápido que aquellas en que no, no había un impacto social más evidente. Y eso probablemente tiene que ver con que ante mayor impacto y por lo tanto mayor conexión emocional del inversionista, hay ujú, menos, hay menos gasto en este análisis racional, por lo tanto la correcto. valorización pasa a un segundo plano. ¿Ya? Tenemos proyectos que han levantado $600.000 en 5 horas a través de la plataforma. Y ahí yo Ah, creo que ya, nadie se metió a ver el flujo de caja o entender la valorización o a ver el business plan o nada, sino que hubo pura conexión emocional, mucho de fear of missing out, de este famoso FOMO de también seguir que, oye, la campaña está avanzando rápido y yo no me quiero quedar afuera de algo que de nuevo, con lo cual conecto emocionalmente. tal cual. Esta startup en particular, por ejemplo, rescata medicamentos que los laboratorios al final de un cierto periodo tienen que quemar porque no se pueden comercializar por la vía útil, y lo que hace esta empresa es le compra a los laboratorios ese medicamento y lo vende con un descuento importante a los consumidores que saben que lo tienen que consumir hoy día o dentro de un periodo acotado y que Exacto. por lo tanto no importa la vía útil del medicamento. Entonces, de nuevo, cuando uno encuentra una solución que de verdad genera un impacto, mientras puede ser un modelo de negocio rentable, de nuevo la valorización pasó a un segundo orden. Entonces, sí, yo creo que hay algunas personas que castigan mentalmente como, ya, aquí hay alguien que va a perseguir el impacto, entonces es un peor negocio que si yo persiguiera solamente el lado racional del dinero. Eh, Ujú. pero lo interesante un poco de la mezcla de que puedan coexistir estos dos perfiles en el mundo del financiamiento colectivo, en el crowdfunding, es que uno va empujando al otro. Y si yo ya veo que esto ya tiene 40, 50, 100 inversionistas, entonces yo, por muy racional que sea, tengo que pensar en algún minuto, oye, ¿por qué hay 100 personas que ya están poniendo su capital en Exacto. esto? ¿Qué Se están quiere viendo subir a ellos la que yo no? ola. Exacto, exacto, tal cual. Tal cual. Y esto es un gran análisis. O sea, al final el corazón te ayuda a invertir y hay mucho menos fricción para comenzar a invertir. Y lo bueno que el ticket te ayuda a, pucha, $1.000 no me va a hacer pobre, tampoco millonario, pero estoy ayudando. Exacto, y ojalá que, de nuevo, y no porque estemos buscando cosas que tengan impacto positivo, queremos dejar de lado el que ojalá sea una buena oportunidad de inversión. Ya tenemos startups que han rentado 150 veces la plata que han invertido las personas. Entonces, si yo puse $1.000 y recibo de vuelta $156.000, probablemente sí Ujú. podría ser life change, sí podría cambiarme una parte de mi vida, ¿ya? Pero, y queremos que eso ocurra, pero de nuevo queremos que ocurra en una empresa que está creando bienestar. No queremos que la gente se haga rica creando impacto negativo, ¿ya? Creando, ¿cómo se llama? Como un efecto secundario negativo, como, muy bien, soy la mejor empresa vendiendo papel, pero resulta que destruyo todos los bosques y no me preocupo de la reforestación. Ahí nadie ganó en esa ecuación. Claro, los inversionistas ganaron, pero ¿cuánto va a durar ese negocio si no estoy consciente del impacto, de nuevo, como decías tú, del ecosistema en el que habita ese negocio? Tal cual, hasta Sí, se podría dar un pensamiento, o sea, ya yendo fuera de los números, hasta el mismo karma, que algunas personas lo piensan bastante, y es como que, pucha, estoy invirtiendo en tala de árboles o voy a invertir en una startup que salva árboles. No sé, claro, la pienso por ahí claro. también. Sí, Y seguro, 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 tal seguro que sí. cual.
Y en tu opinión, ¿cómo ha evolucionado el perfil de los inversionistas en los últimos años? Yo veo cada vez más presente esta búsqueda. Es cosa de ver un poco quizás las tesis de inversión de los mismos fondos de Venture Capital, los fondos de capital de riesgo, al menos en Chile, que los conozco bien. Y esto del impacto que nosotros promovemos hace 12 años, en los fondos de Venture Capital se empezó a buscar hace 4 o 5. ¿Ya? Y hemos visto una profundidad. En Chile y en Latinoamérica pasa algo bien raro, que es que quienes tienen mucho capital prefieren ser filántropos que inversionistas, porque muchas veces hay una, Ok. se ha creado una mala conexión entre como el capitalista es alguien que quiere explotar algo con su capital, y por lo tanto, si yo lo invierto en un emprendedor, estoy aprovechándome de ese emprendedor o emprendedora. Por lo tanto, quienes tienen mucho capital en Latinoamérica han preferido el camino de la filantropía, que es yo lo regalo, entonces nadie me puede venir a decir que yo estoy abusando de algo de alguien. Tal cual. Y lo bonito de la inversión de impacto es que le permites a esa persona dar vuelta un poco a ese discurso. Decir, oye, mira, yo estoy invirtiendo en un negocio, espero que de nuevo al negocio le vaya bien, pero más encima estoy invirtiendo en un negocio que tiene un impacto positivo y por lo tanto hemos ido viendo que eso ha permitido que estas personas que de nuevo estaban alejadas del mundo de la inversión se acerquen porque ya no es solamente como cómo te voy a hacer más rico, sino que, oye, pongamos tu capital a trabajar en algo que genere bienestar y con eso también te permite alinear tus valores a esto y por lo tanto hemos ido viendo una evolución no solamente de nuevo de la posibilidad de que pequeños inversionistas accedan a este mundo conectados a sus valores, sino que también los grandes inversionistas se puedan conectar mucho más a esta industria. Excelente. Y ahí se quita ese estigma del capitalista que agarra y que quiere tomar todo, depredar todo. Exacto. Pucha, y realmente se muestra el lado verdadero de cómo se mueven algunos negocios, que invirtiendo, generando ganancias, teniendo un retorno, estoy impactando socialmente a mi comunidad. Exacto, nosotros tuvimos un caso de éxito hace un par de años de una startup fintech en financiera que habilitaba a pequeños emprendedores a poder cobrar a través de las plataformas de e-commerce. Mm. En 3 años y medio, esa empresa logró tener 3.000 clientes que de otra forma no hubieran podido activarse en el e-commerce. Justo fue en un periodo de pandemia, entonces más encima llegó una solución que ayudó a que todos esos pequeños emprendedores y emprendedoras que estaban en comercios físicos pudieran activarse en el mundo online y seguir vendiendo a pesar de la pandemia. Entonces, y esa empresa en algún minuto se vende a mediados del 2021 y los inversionistas hacen 36 veces su inversión, pero también Ah, sí. con el doble gustito sabroso de que eso fue ayudando a 3.000 emprendedores que de otra forma no hubieran podido activarse en el mundo del e-commerce. Entonces, como que uno respira más tranquilo. De nuevo, tampoco a nadie, alguien lo podría haber apuntado con el dedo y haberle dicho como, oye, pero tú te hiciste rico a cuesta de, sino que, oye, no, Exacto. pues, yo me hice rico además generando un impacto positivo y creo que es como ahí celebró 2 veces el mismo éxito, ¿te fijas? Ahí regresamos al doble retorno, pues el rentable y el social, o sea, ya puedes Sí, dormir correcto. tranquilo y con un poco más de dinero en la billetera. Sí, sí, correcto, correcto, tal cual. Y, y Federico, si un fundador quiere comenzar a levantar capital, sí o sí, teniendo una startup de impacto, ¿qué es lo que debe tener? Yo diría que lo primero es armar un muy buen equipo, porque como los negocios al principio son más bien pura teorización, ¿ya? Y uno no está invirtiendo en una compañía. Muchas veces cuando llegan a Brota Startups son 2, 3 founders en la pieza del departamento de uno de ellos, en la casa de los papás de uno de ellos, y no hay compañía, uno no ve oficinas, no ve negocios, no ve activos. No. Entonces, un muy buen equipo diría que es la base, por lo menos en Brota el 50% de la evaluación de una startup es qué tan capaz es ese equipo y qué tanto han podido demostrar en un periodo corto de ejecución. O sea, oye, están ejecutando bien, están teniendo crecimiento en las ventas, están teniendo buena validación del mercado y eso te va a hablar finalmente de que hay una combinación de talentos, conocimientos, pero también de que ejecutan muy bien. Y yo creo que eso a veces lo olvidamos en el mundo de las startups, nos enamoramos de la parte de la innovación Ujú. y que está bien, porque tiene que haber una disrupción, un factor de innovación en los Un gran proyectos. diferenciador. Ajá, pero sin ejecución, eso vale poco, y va a quedar como un bonito paper en un cajón nomás, ¿te fijas? Tal cual, porque sí, mucho pasa, veo mucho que pasa eso,
en el ecosistema, que como diapositiva, como PPT, presentación de 3 minutos, genial, o sea, la rompes, pero realmente si no ejecutas y no hay pucha, un camino, algo labrado, queda en eso, en un PPT. Sí, correcto. Y yo creo que lo que tenemos que entender como ecosistema latinoamericano es que estamos aprendiendo todavía los primeros pasos de este mundo de la inversión en startups. Y en Estados Unidos, que nos llevan 30 años de ventaja o 40 años de ventaja, ya, está bien, ya se desarrolló lo suficiente como para que haya inversionistas que estén dispuestos a invertir en la etapa de la idea, porque es donde más puedo generar retorno, pero donde también hay más riesgo. Acá ese perfil todavía no se ha desarrollado, por lo tanto, si yo no tengo algún grado de primeros pasitos caminados, como dijiste tú, de mis primeras ventas, de algo de validación del mercado respecto de mi idea, lo más probable es que me cueste mucho conseguir inversión en Latinoamérica. Así que diría el foco es armar un buen equipo y generar esos primeros casos de éxito de ventas, de ingresos, de clientes felices que me permitan validar que mi propuesta de valor es percibida correctamente por el mercado y que tengo la capacidad de ejecutar eso, más allá de solamente tener la idea de cómo me diferencio de lo que existe, ¿te fijas? Así que sí. Sí. Y ese es un gran punto de vista. Y bueno, Federico, para cerrar, ¿qué Dani. mensaje le darías primero a estos founders con startup con impacto? ¿Y qué mensaje también le darías a estos inversionistas que realmente no saben cómo comenzar a mover su dinero y que le pueden dar una buena vista a estas startups con impacto social? Sí, sí. Por el lado de los founders, el consejo es busquen un propósito, algo que los mueva más allá de nuevo del capital, del dinero, ¿ya? Creo que es muy importante también para el viaje del emprendedor en sí, del emprendedor y emprendedora, como para ellos mismos levantarse con motivados todos los días en una empresa que como tú bien dijiste, Daniel, están perdiendo plata y lo está pasando mal. Si el emprendedor no tiene una motivación para levantarse todos los días, eventualmente ese camino va a terminar abruptamente. Así que busquen un propósito que también va más allá de nuevo de esta cosa filantrópica de generar bien porque sí nomás, ¿no? Altruista. Y por el lado de los inversionistas empiecen a buscar pequeñas oportunidades para conectarse con el ecosistema. Puede ser que al principio sea como mentores, también busquen ser, por ejemplo, clientes de las startups, Ujú. denle feedback. Yo creo que una forma de invertir, aunque no lo vemos, invisiblemente es comprar el producto de ese emprendedor y emprendedora porque le estoy dejando un margen. A ese emprendedor le costó menos el producto de lo que me lo vendió a mí y con esa utilidad puede hacer más cosas. Entonces, hay distintas formas en las que las personas, sin ser inversionista, como se entiende esta cosa en la cabeza, como, tengo que ser una persona con muchos billetes en la billetera antes de ponerme a invertir. Bueno, hay pequeñas acciones que podemos empezar a hacer, sentirnos inversionistas y sentir que podemos aportar de alguna forma y empezar a conocer también el viaje del emprendedor y emprendedora, escuchar este tipo de podcast, así que los felicito a ustedes por lo que están haciendo también. Creo que es súper relevante para divulgar esta palabra y este mensaje a más personas y que busquen las personas invertir conectado a los valores, porque de nuevo es un camino difícil y donde yo, si solo busco algo monetario y hay un fracaso, voy a sentir un abandono más grande en ese fracaso. En cambio, si de nuevo hay una persecución mayor, que solamente ganar capital, entonces por último va a haber así como no va a ser tan amargo el trago final, ¿te fijas? Tal cual, tal cual. Bueno, muchas gracias Federico por tan lindo mensaje y más que todo o sea, a los inversionistas. Esto es clave. O sea, si realmente ahorita no puedes invertir un monto, tal vez puedes comenzar a aportar siendo cliente y eso ya marca una gran diferencia. 100%. Hoy día en la era de las redes sociales, ser un fanático puede aportar mucho, compartir en redes sociales lo que está haciendo esa empresa. También pueden ser empleados de ese proyecto. Y creo que también eso es una forma de aportar. Así que todos bienvenidos a sumarse al ecosistema que necesitamos mucha más gente involucrada. Así que sí. Excelente, muchas gracias Federico. Coméntanos tus Bien, redes Dani. sociales, las redes sociales de Brotas. Sí, sí, yo soy muy activo en LinkedIn, así que me pueden buscar como Federico Uriberri y Brotacom, todo junto, sin puntos, sin Brotacom. Son el Instagram y LinkedIn de Brota y felices de verlos por ahí siguiéndonos, compartiendo contenido, haciéndonos preguntas también, así que felices de aportar. Excelente, bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Sandbox. Recuerden, el capital no solo es dinero, es dirección, y cada inversión define el tipo de futuro que vamos a construir. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias, nos vemos.